Señores, yo recibí un correo el día de hoy, ya me había olvidado de un correo que recibí de el Ministerio de Relaciones Exteriores, fruto de una imagen que salía de el Ministerio de Interior y Policía solicitándole al Ministerio de Relaciones Exteriores que solicitándole, o sea, dándole forward, por decirlo así, una solicitud, enviándole una solicitud de asilo de un haitiano. Y yo me lo encontré extraño eso y dije que iba a investigar por qué está una institución del Estado pidiéndole al Ministerio de Relaciones Exteriores, al MIREX, que le otorgue asilo, o por lo menos que lo revise. Esto pasa después al CONARE. Y nosotros nos vimos en la obligación de hacer la pequeña investigación. No creo que me hayan dado los datos específicos como los pedimos, pero es interesante los que nos dieron. Así que yo voy a pasar para que ustedes vean este documento que hemos recibido. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver exactamente. Ahí lo están viendo. Vean que es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este fue el día de hoy mismo, 13 de diciembre, con el número 1579 de la Dirección Jurídica del MIREX. Se lo envió a la secretaria encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Mírenlo aquí, anexo la estadística del CONARE. El CONARE es la Comisión Nacional de Refugiados. Esto ya lo hemos visto aquí cuando vimos que a una persona, a una sentencia, la anularon una sentencia para otorgarle, para que se revise de nuevo una solicitud de asilo que tenía más de 2 años y aquí lo atacamos mucho. Pero el CONARE es que el CONARE, que es una dependencia del MIREX, es quien tiene que velar por estas solicitudes de refugiados. Entonces, esto es lo que dice aquí. Cortésmente y en el interés de la respuesta a la solicitud de información formulada por el señor Jaime Bobadilla, fundamentada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública número 204, se agradecerá que al mismo le sean entregadas las estadísticas de la CONARE que se encuentran en el anexo. Esto lo envió Mariel Vilches Burnigal, directora jurídica. Y aquí vemos las estadísticas de la Comisión Nacional de Refugiados. Este documento ha sido elaborado en virtud de la resolución del Pleno del CONARE de la 0113 de fecha 7 de junio del 2013. Es importante que se vea que todos estos documentos son oficiales, señores, y los recibí hoy. Hoy yo no he preparado nada. Es mucha información, pero vamos a ver algunos de estos datos, señores. Aquí vemos Gobierno de la República Dominicana, el CONARE, la Comisión Nacional para los Refugiados, solicitudes de refugio del 2010 al 2022. Yo solicité solamente la del 2022, pero aquí nos tienen cuántas solicitudes de refugio se han recibido en la República Dominicana. Y vamos a hablarle unos minutos. Para usted solicitar refugio en un país, usted debe de cumplir con unas condiciones, que ahí está la ley de refugiados para tales fines. Usted debe de ser perseguido. Y luego de ser perseguido por asuntos políticos, o que usted entienda que por una guerra que esté en su país, usted siente miedo o temor de volver a su país y usted pide asilo político o la condición de refugiado en el caso de que haya alguna guerra. Vamos a ver año por año cuántas personas han solicitado estos asilos políticos. Aquí vemos, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande para que ustedes los vean. Mírenlo ahí, señores. En el 2010, 4 cubanos y 4 haitianos. En el 2011, 4 haitianos, 1 de Sri Lanka. En el 2012, 1 de Colombia, 19 de Haití. En el 2013, 2 de Colombia, 2 de Cuba y 16 de Haití. En el 2014, 8 de Haití, 2 de Siria y 1 de Venezuela. En el 2015, 15 de Cuba, 3 haitianos, 3 de Irán, 1 de Nigeria, 1 de Ucrania y 1 de Venezuela. En el 16, 3 de Croacia, 2 de Cuba, 3 de Haití, 3 de Honduras,
2 de Rusia y 8 venezolanos. En el 17, vamos a ir avanzando porque del 17 al 19 hubieron pocas personas que solicitaron, pero miren cómo en el 19 hay aquí 14 haitianos y 12 cubanos. En el 20, 11 cubanos y 20 haitianos. En el 2021, atención, atención, que esto es, aquí ya empieza a aumentarse la cosa. En el 2021, 78 haitianos y 7 cubanos y 15 ucranianos y 3 de Venezuela. En el 2022, y me imagino que aquí dice hasta septiembre solamente, 31 de Cuba, 1 de Egipto y 126 de Haití. 1 de Rusia, 7 de Siria, 18 ucranianos y 1 venezolano. En total, para decirle las mayores cantidades, 90 de Cuba y 298 refugiados haitianos. 298 refugiados haitianos solamente. Pero eso es del 2010 al 2022. Hay que ver cuáles han mantenido la condición de refugiados hasta este momento. Hasta este momento. Vamos a pasar, señores, al siguiente cuadro, que no son tan relevantes. Pero aquí dice reconocimiento y cesación de la condición de refugiados. Miren cuántas personas solamente han perdido la condición de refugiados. 11 en Haití solamente. 11 haitianos han perdido la condición de refugiados en el 2012. O sea que hasta ahora solamente 14. Si usted le resta los 298, le resta 14, eso va a tener con que han mantenido la condición de refugiado hasta este año. Vamos a ver otra estadística. Personas cesadas de la condición de refugiado por renuncia. Aquí vemos que en Haití solamente han habido 6 renuncias y 9 cambios de circunstancias. O sea que ellos siguen siendo refugiados, pero han cambiado simplemente las circunstancias. El 59% de renuncia y 41% han cambiado las circunstancias. Refugiados reconocidos actualmente en el país en septiembre del 2022. Y vemos que no hay haitianos. Pueden verlos aquí. No hay haitianos. Aquí vemos dos, eso es por sexo, hasta ahora queremos ver más queremos ver más simplemente las nacionalidades. Vemos aquí estadísticas del año 2022 hasta septiembre, porque yo la pedí en octubre. Si ustedes recuerdan, nosotros la pedíamos en octubre, duraron 2 meses, como quien dice, para darnos estas estadísticas. Aquí vemos solicitantes de refugio por nacionalidad desde septiembre, 126. Aquí vemos el total y que haitianos son el 68%. Aquí vemos sexo por solicitantes, 125 masculinos, 61 femeninos. Lugar de solicitud por aeropuerto 0, por fronteras terrestre 3, por puerto 0 y en la sede, no entiendo cuál es la sede, pero me imagino que es en la sede de allá del Mirex, esa debe ser la oficina, 183 solicitudes que van allá. O sea que ya están aquí y que luego que están aquí es que las solicitan. Vamos a ver qué otras estadísticas. Dependientes de solicitantes de refugio, 21 son de nacionalidad haitiana. Y de los dependientes solicitantes, la mayor cantidad son femeninos. Y hasta aquí, señores, hasta aquí las estadísticas que nos enviaron hoy. Lo cual quiere decir que entre los 400,000 haitianos que estaban aquí de manera irregular, porque siempre se ha dicho, con los números y datos de la Dirección de Migración, lo dijo el ex director Enrique García, solamente 37,000 haitianos estaban legalmente. Estos datos corroborados con
los gremios de construcción que dijeron que ya ellos no quieren más y que solamente tenían a 15,000 trabajando con ellos. Me imagino que en igual situación los del sector agrícola, tanto el sector construcción como el sector agrícola dijeron que ya no querían más y que solamente tenían a esas personas trabajando, unos 15,000, otros 20,000 y pico, que concuerdan con los 37,000 que había dicho que están legítimamente aquí en la República Dominicana. Si calculamos la cantidad de visas denunciadas que se han otorgado, más de 700,000 visas, tú puedes sumar que pueden haber entre esas visas irregulares que no tienen validez ninguna, más esos del CONARE que son refugiados, que eso hay que darle atención, más los 37,000, no llegan ni al millón. Y aquí tenemos 3 millones de haitianos, más de 2 millones de esos haitianos de manera irregular, señores. Esta es la carga que asume la República Dominicana con más de 2 millones de haitianos irregulares, a los cuales cada día la República Dominicana aumenta la carga para soportarla, del costo de esta migración irregular, del costo de esta invasión. Solamente en educación y en todos los servicios de salud, más de 22,000 millones de pesos del país, dinero que podemos utilizar en otras cosas en beneficio del pueblo dominicano. Vamos a pasar ahora, tengo pocos comentarios, voy a leerlos rápido antes de que se me llenen. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado hasta ahora. Rosario Benítez, saludos Rosario, bienvenida como siempre. Buenas noches desde Barcelona. Interesante que siempre nuestros amigos de Europa nos sigan, porque de verdad, señores, luego, y esto le doy yo las gracias a todos los europeos, primero a todos los que nos siguen, pero cuando nos siguen de Europa, siempre se suman más personas. Tenemos personas desde Rusia, Luxemburgo, Grecia, Italia, Alemania. Tenemos personas que nos siguen desde España, varias zonas de España, Italia, Portugal. Gracias a todos por el apoyo. También a toda la diáspora, tanto la europea, pero también la diáspora en los Estados Unidos, a la cual desde aquí también le mando su abrazo, caluroso abrazo a nuestros amigos de New York, de Miami, a nuestros amigos de Atlanta, a nuestros amigos de Texas, a nuestros amigos que nos miran también desde California y en los demás estados, porque algunos no nos saludan, no nos dicen eso. Nos gustaría que nos digan desde dónde nos ven siempre. Gracias a todos. Hola Jaime, Dios te bendiga. Saludos desde San Pedro también a nuestro país, a nuestras regiones, a nuestras provincias. Por favor, sube el volumen un poco más. Gracias. Eso es excelente, porque yo hago esto es por ustedes. Si quieren que suba el volumen un poco más, me avisan. No sé si ahí está un poco mejor. No es que yo voy a hablar más alto, pero lo subí un poquito. Gracias por esa salvedad. Ustedes son los dueños. Ustedes me dicen lo que quieren que yo haga. Si está muy alto, también me dicen. Jaime, está muy alto, bájalo un poco. Que viva la República Dominicana. Pero los del vecino país no deben pedir, exacto, no deben pedir asilo porque no tienen las condiciones. Pero hay que ver si esas personas las reunieron, porque ellos han pedido sanciones para el país por maltrato y violación a los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y van a pedir asilo. Le piden asilo, refugio y vienen para acá, arriesgan su vida a venir al país que supuestamente lo maltrata. Una patria sin frontera no es nación. No me doy a respetar hoy. Tú no fueras dominicano. Exactamente. Si no nos diéramos a respetar, ahora mismo no seríamos dominicanos. Tembló la tierra. No sé si tembló la tierra, pero solamente tenemos que venir aquí. Yo voy a revisarlo con ustedes. Vamos a ver si tembló la tierra. Aquí están viendo mi Twitter. Vamos a ver. No veo que haya algunos datos sobre temblor de tierra. Vamos a ver aquí. Temblor de tierra hoy.
Vamos a ver qué nos dice. Al parecer, 11, hoy 13, tembló la tierra, pero no aquí. Vamos a ver qué nos dicen después. Hasta ahora no tengo registro de que haya temblado la tierra, pero nada, después lo veré si sube en... Pero, Sofía, ¿tú estás en el país? ¿Tú estás en el país? Jaime, yo creo que aquí hay mucho más. Solo tiene que mirar en las calles, exactamente. Hay muchos más haitianos de los que siempre nos dicen. ¿Por dónde por aquí, Sofía? Pero nada, después veremos. Siempre sube en tendencia en Twitter cada vez que pasa en algún país cuando tiembla la tierra. Vamos a ver